Hola hijos de Remo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, estoy inaugurando un nuevo formato aquí en el podcast, que es el canal de YouTube. Me ha parecido interesante explorar también esta vía. No estoy diciendo que todos los capítulos se vayan a transmitir por aquí por YouTube, pero sí me gustaría que algunos capítulos especiales pues pudiéramos compartirlos también por aquí. Por supuesto, seguiréis teniendo el podcast íntegro en iVoox, en Spotify y también en Apple Podcast para aquellas personas que prefieran escucharlo y no verme la face. Pero bueno, sí que me ha parecido interesante pues hacer este pequeño experimento que no sé cómo va a salir, así que os pido disculpas de antemano por si acaso. Tampoco sé si va a ser la primera y la última vez que lo haga, porque no estoy acostumbrada a ponerme delante de una cámara. Como veis, tampoco es que mis recursos sean demasiado buenos, pero bueno, ya me perdonaréis en todo caso todos aquellos fallos que encontréis, que seguramente habrá unos cuantos, la realización de este vídeo. Así que nada, espero que os guste mucho y vamos con esta segunda parte de la higiene en la época romana, el capítulo 19, que he querido llamar Polvo o Plomo. Dicen que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, dos gemelos que mamaron de una loba hasta que se hicieron lo suficientemente fuertes como para crear uno de los imperios más longevos y crueles de la historia. Pero Rómulo asesinó a Remo antes de que su hermano pudiera alcanzar la gloria, y ahora nadie se acuerda de él. Esta es su venganza. Bienvenidos a La Vendetta de Remo, el podcast sobre cultura clásica del siglo XXI. Bueno, antes de nada, supongo que os sorprenderá esta rapidez publicatoria en La Vendetta de Remo, que no es muy habitual. Yo creo que los dioses me han bendecido con la inspiración y también con el tiempo libre, debo decirlo, así que no he querido perder más tiempo para empezar esta segunda parte hablando de la higiene. Si recordáis, en la parte anterior estuvimos hablando un poco de la higiene en general y hoy nos vamos a dedicar al acicalamiento, a lo que hacían los romanos para sentirse bellos y hermosos. Debemos recordar también que dijimos en el capítulo anterior que los romanos no se lavaban demasiado. Se lavaban más que en otras épocas, pero no se lavaban demasiado, así que utilizaban toda clase de productos y de potingues, perfumes, maquillajes para disimular ese olor y esa roña, vamos a decirlo todo. El hecho de maquillarse, de perfumarse, era todo un ritual para las clases altas. Llegó a ser incluso una obsesión para ellos, porque digamos que cuanto más estatus tenías, más importante era tu aspecto físico. Realmente podemos hablar de cánones de belleza en aquella época. El canon masculino solían ser los hombres altos, musculosos, pero tampoco en exceso y con las caras pues perfectas. Y en el caso de las mujeres tenían que tener las caderas anchas y los pechos pequeños. Como veis, los cánones de belleza destrozando autoestimas desde antes de Cristo, ¿eh? También es reseñable decir que todos estos perfumes, potingues, maquillajes no era algo exclusivo de las mujeres, sino que también lo utilizaban muchos hombres, porque todos sabemos que el divineo no entiende ni de sexo ni de género. Cosmética y cuidado de la piel. En Grecia y Egipto existían esclavas dedicadas única y exclusivamente a maquillar y a elaborar productos cosméticos. Pero claro, en Roma, como ya sabemos, les encanta hacerlo todo a lo grande. Así que realmente las esclavas dedicadas a eso se convirtieron en auténticas expertas. Se llamaban cacedra. Eran unas esclavas que se sentaban en una banqueta sin respaldo para, digamos, acicalar y maquillar a su dómina en unas habitaciones que los hombres tenían prohibida la entrada, con toda clase de productos muy exclusivos que incluso guardaban en armarios con cerraduras. ¿Y cómo hacían esta mezcla? Pues utilizaban platitos y ponían de base almidón o óxido de estaño y luego mezclaban los productos que necesitaran en cada momento. A las mujeres en aquella época les gustaba tener el rostro blanco, era un símbolo de distinción, y para conseguirlo utilizaban yeso y harina de habas. Una de las bases de maquillaje más conocida se hacía con vinagre, miel, aceite de oliva y raíces de melón. Y hasta aquí diréis, bueno, pues no me parece mal, son ingredientes naturales, incluso igual estaría bien probar algún día y hacerlo en casa. No os lo recomiendo, porque la lista es un poquito más larga e incluía también excrementos de cocodrilo, que esto me encanta porque yo no sé dónde los conseguirían, o sea, trabajos ingratos en Roma, en fin, excrementos de cocodrilo, excrementos de estornino y también plomo.
Que el plomo, como curiosidad, sabréis que se siguió utilizando muchísimos siglos después, hasta que empezaron a darse cuenta que las mujeres que se ponían plomo en la cara acababan un poquito malitas, un poquito como que se morían envenenadas. Y entonces dijeron pues que igual que el plomo no era muy bueno para la piel. También utilizaban mascarillas. Una de las más famosas se hacía con cera de abeja, huevos, setas. Vamos, que aquello parecía más una tortilla que la cara de alguien. Lo curioso es que aunque las romanas querían tener el rostro blanco, creían que los pómulos tenían que ser rojizos para dar como esa sensación de salud. ¿Y cómo se los coloreaban? Pues las más ricas lo hacían con tierra ocre. Y diréis, pues si las más ricas hacían eso, ¿qué harían las pobres? Bueno, pues las pobres lo hacían con zumo de mora o incluso con los pozos de los vinos. Que eso, ojo, me parece genial, porque tú te vas a tomar unos vinos y en un momento dado te tienes que ir a retocar el make-up, te llevas la copa de vino, metes lo que va siendo el dedazo y haces un poquito así y ya está. Los labios los solían llevar rojos y para hacerlo utilizaban extracto de líquenes, de moluscos e incluso frutas podridas. Que yo digo, a ver, rojo con rojo, ¿por qué no se ponen en la boca el zumo de mora y el pozo de vino y en la cara los líquenes y las frutas podridas? Por aquello del mal sabor de boca. Es todo un sinsentido en realidad. Es un sinsentido. Y para que veáis el sinsentido de las modas, hubo una época en la que ninguna mujer que se considerara que iba a la última podía salir de casa sin pintarse las venas de las sienes de azul, como si estuvieran muy enfadadas. Así que imaginaros lo que son a veces los cánones estéticos. Con respecto a los ojos, pues se solían perfilar los ojos con hollín, mojaban una especie de instrumento hecho de marfil o de cristal y se perfilaban los ojos con hollín. Y lo curioso son las cejas, porque ya existían las pinzas en aquella época, así que solían perfilarse las cejas con pinzas, pero estaba de moda el look Frida Kahlo, es decir, tener las cejas unidas aquí justo encima de la nariz, así que si no habías nacido con la bendición de ser cejijunta, pues no te quedaba más remedio que coger huevos de hormiga machacados y moscas y aplicártelos aquí. Por cierto, algo que también servía como rímel. Porque todo el mundo sabe que no hay nada más fashion que aparecer en un evento social con moscas pegadas aquí en la frente. Los romanos odiaban las marcas, ya fueran cicatrices, pecas, manchas, y utilizaban el hinojo o los pétalos de rosa para intentar disimularlas. Sobre todo utilizaban un ingrediente que ha, digamos, traspasado nuestra época porque es muy conocido hoy en día, aunque diría que no se utiliza, y es conocido gracias a nuestra querida Cleopatra, que era la leche de burra. Y esa leche muchas romanas se la ponían hasta 6 veces al día en las mejillas para intentar mejorar esas arrugas. Y hasta ahora me podéis decir, bueno, Bea, eres un poco exagerada, eran otros tiempos, hay que verlo desde su punto de vista, en su contexto, son todo ingredientes naturales, no tenían tantos recursos como nosotros. Muy bien. Queréis que juegue fuerte, ¿no? Os encanta que juegue fuerte, porque claro, estáis muy bien acostumbrados, os he acostumbrado súper bien. Ok, vale. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué las hijas de Rómulo hervían el estrágalo, que es un hueso, de una ternera blanca durante 40 días y 40 noches para las arrugas? ¿O alguien me puede explicar por qué utilizaban cenizas de caracol para las pecas? O no sé, alguien igual me puede explicar por qué utilizaban ingredientes como los excrementos, bilis, placentas, orina. Y me diréis, no, pues no te lo puedo explicar, por eso estás tú aquí, para explicármelo tú a mí. Pues la verdad es que no os lo puedo explicar, me parece una locura y un sinsentido. Evidentemente todos estos ingredientes eran de baja fiabilidad, pero el boca a oreja, el hecho de que vinieran de lugares exóticos y también la charlatanería de los comerciantes hacían que mucha gente creyera que estos productos realmente eran buenos. Aunque tenemos que decir, recordemos que ahora mismo, a día de hoy, en este instante, mientras estáis viendo este vídeo, hay miles de personas que están gastándose burradas de dinero en productos de dudosa fiabilidad solo porque les han prometido algo milagroso. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es decir, de esos barros, estos lodos, no podemos negar de dónde venimos. Peluquería. Bueno, y así como las cacedras se encargaban de lo que era el maquillaje y los cuidados faciales, también existían las ornatrix, que eran las encargadas de la peluquería.
La verdad es que en aquella época las mujeres de la aristocracia llevaban peinados muy elaborados porque se consideraba algo de muchísima distinción. Normalmente las romanas que estaban casadas, las sacerdotisas y las vestales llevaban un peinado muy característico llamado sex crines, que era un peinado hecho con 6 trenzas. En cambio, las mujeres solteras solían llevar o moños o trenzas o incluso colas de caballo. Eso sí, siempre debían llevar el pelo recogido, ya que las únicas que llevaban el pelo suelto eran las prostitutas. En fin, también es curioso comentar que en aquella época, como si se tratara de una revista de estas de la Vogue, y digo, ya sé que es Vogue, pero digo Vogue porque mi francés está un poco oxidado, las mujeres se fijaban mucho en las esposas de los emperadores, en sus abuelas, en sus madres, en sus hijas, y copiaban ese peinado. Es como en aquella época en la que todas las mujeres iban a la peluquería y pedían el peinado de Rachel de Friends, que se puso muy de moda. Si sois de aquella época os acordaréis de eso. Pues es un poquito lo mismo. Y también es muy curioso saber que se teñían, porque sí, se teñían en aquella época. Al principio era de cobre y de pelirrojo, pero cuando llegaron los esclavos galos, que eran rubios, el rubio se puso muy de moda. Entonces, los ingredientes que utilizaban para teñirse el pelo normalmente eran el vinagre, el azafrán, incluso el polvo de oro. Pero, como siempre, no podemos olvidar esos ingredientes especiales maravillosos que eran pues el excremento de paloma y la grasa de cabra. Que yo siempre pienso, este tipo de ingredientes alguien lo tuvo que probar por primera vez. ¿A quién se le ocurrió decir, uy, mira, un excremento de paloma, me lo voy a poner en el pelo a ver si se me tiñe? Son esas preguntas, curiosidades que me acechan a veces y por eso no duermo muy bien. Por supuesto, el cuidado del cabello no era algo exclusivo de las mujeres, también los hombres estaban muy preocupados por eso. Y, de la misma forma que las mujeres se fijaban en las esposas de los emperadores, los hombres se fijaban directamente en el emperador de turno, que recordemos que muchas veces no habían visto ni en persona, simplemente en estatuas o en las monedas. Así que imaginaros ir a la peluquería con la moneda de vuestro país y decir, quiero esto. Del rey o del presidente o de lo que tengáis en vuestro país. Quiero este pelo. Un poco extraño, pero es lo que había. Por otro lado, para los hombres el pelo era un símbolo de fortaleza, un símbolo de masculinidad y de juventud. Lo cierto es que la alopecia estaba muy mal vista, era prácticamente inexcusable. Entonces los hombres que sufrían de alopecia tenían que buscar formas de disimularlo. Por ejemplo, marcándose una Nasagasti, que para aquellas personas que no sois españolas igual no lo conocéis. Es un político que sufre alopecia y que se hace la famosa... ¿Sabéis la famosa cortinilla? Que no engaña a nadie, pobre hombre, pero no sé, lo hace y aquí en España pues es bastante conocido. Como curiosidad también deciros que el emperador Julio César sufría una alopecia bastante incipiente y estaba muy avergonzado por ello, así que empezó a llevar la corona de laurel, que era algo que solo se llevaba en ocasiones especiales, a diario. Por eso siempre tenemos esa imagen de Julio César con la corona de laurel. Y lo más curioso de todo esto es que César, como dijimos en el capítulo de ¿cómo decías que te llamabas? Que si no lo habéis escuchado, os invito a que vayáis a escucharlo. César significa velludo, peludo, así que es un poco irónico en realidad. Al principio los hombres llevaban el pelo muy corto, casi rapado, e iban afeitados. No fue hasta que el emperador Adriano puso de moda la barba y el pelo largo. Y os preguntaréis, ¿y eso por qué? Bueno, pues realmente Adriano tenía una cicatriz muy fea en la barbilla y utilizaba la barba para disimularla. Así que podemos decir que si hasta los mismísimos emperadores que eran considerados dioses tenían complejos, ¿qué podemos hacer nosotros, los simples mortales? Afeitado, depilación y higiene bucal. Si seguimos hablando del afeitado, los más afortunados tenían a una persona, normalmente un esclavo, que les afeitaba en casa, pero los que no tenían esa opción acudían a las barberías llamadas tonstrinae. Era un lugar bastante interesante porque no solo te permitía afeitarte, sino que también servía como centro social en el que muchas veces también se cerraban negocios, aunque debo decir que no era una experiencia demasiado buena ir a la barbería, porque se afeitaban con cuchillas de hierro y no había ungüentos, simplemente utilizaban agua, así que todas las personas que os afeitáis sabéis que aquello podía ser una auténtica carnicería. Los únicos que no se cuidaban el pelo ni la barba eran los hombres que estaban de lutos y, curiosamente, los filósofos. En cuanto a la depilación, las mujeres se rasuraban enteras, ya que
por algún tipo de convención social, los hombres no practicaban el sexo con mujeres que no hubieran sido depiladas por completo. Para depilarse utilizaban ceras en aceite de oliva, pero el método más habitual eran las pinzas. ¿Os imagináis depilaros el cuerpo entero con pinzas, pelo a pelo? Yo me tiro por el balcón o me hago vestal. Otra creativa y nada dolorosa forma de depilarse era restregarse una piedra pómez por todo el cuerpo. Y lo curioso es que muchas mujeres también se depilaban ya los brazos y los genitales. Los genitales con pinzas, uno a uno. Todo bien. También hay que decir que estaba muy mal visto que las ancianas se depilaran, ya que de alguna forma la depilación siempre estaba, digamos, asociada con el acto sexual. Pero los hombres también se depilaban. Por ejemplo, Augusto se depilaba las piernas y Julio César se rasuraba entero. Así que el pobre yo creo que sufría lo que sufren muchas personas, y es que el pelo le crece en sitios que no interesa y donde interesa no crece. Para lavarse los dientes utilizaban cepillos de madera y normalmente lo hacían con vinagre, con bicarbonato y también con orina. Claro, cómo no, la orina sirve para todo, para lavar ropa y también para lavarse los dientes. Está claro que es un potente blanqueador, pero tampoco hay que pasarse. Y como una curiosidad, y esto me parece bastante guay porque hay que reconocer que los hispanos, las personas venidas de Hispania, podemos sacar pecho, y es que la orina de los hispanos era la más preciada y además se distribuía por todo el imperio. No sé qué sería algo que comemos. No sé, hay que investigar eso más a fondo. Perfumes y ungüentos. Bueno, y después de haber hablado de orina, de bilis, de excrementos, os podéis imaginar que para tapar ese olor, que debía ser bastante fuerte, utilizaban perfumes y ungüentos perfumados. Normalmente estaban hechos con plantas, con flores y con semillas, y destacaban la mirra, el incienso o la canela. Bueno, y aquí tengo que hacer un alto en el camino, ¿vale? Debo decir que este capítulo es uno de los más surrealistas que he hecho en mi vida, porque aparte de todo lo que os he ido contando sobre cómo se acicalaban los romanos, realmente hay cosas que es que me siguen sorprendiendo a día de hoy. Yo entiendo que penséis que estoy de vuelta de todo, pero realmente aún a día de hoy, cuando grabo la vendetta de Remo, siempre hay cosas que me sorprenden y me fascinan, como es lo que viene a continuación. Bueno, las señoras aristocráticas, las señoras ricas, las patricias, lo que hacían para perfumarse era que hacían que una esclava se pusiera el perfume en la boca y luego lo pulverizara sobre ellas. O sea, básicamente las escupía en la cara. O sea, era como un flis humano de 1,30, porque en aquella época las romanas no eran muy altas, escupiendo literalmente encima de su ama, que aquí este podcast llamándose La Vendetta de Remo, como comprenderéis, me parece una venganza maravillosa por el trato recibido, y encima te lo permitían, de hecho te obligaban a hacerlo. Es decir, es maravilloso que las romanas se perfumaran así, haciendo que una esclava les escupiese. Es brutal. En fin, que los perfumes eran artículos de lujo, pero como ocurre hoy en día, también había imitaciones. Y normalmente pues eran para mujeres con menos poder adquisitivo o para prostitutas, que como curiosidad deciros que muchas veces se pagaba a las prostitutas con maquillaje o con perfume, así que os podéis imaginar que hablamos de productos realmente caros y exclusivos. Sobre cómo se conseguía el perfume, pues es bastante similar a cómo se hace hoy en día. Se maceraban los ingredientes con aceite caliente y se filtraba. De esta forma se conseguían los aceites esenciales, que es algo que a día de hoy se sigue utilizando en la elaboración de perfumes. Cirugía estética. Sí, cirugía estética. Probablemente pensaréis que me he vuelto loca, pero no más loca de lo habitual. Es cierto, la cirugía estética existe desde la época del antiguo Egipto y en Roma estaba muy de moda. Sobre todo se trataba de cirugía reconstructiva. Como os he comentado antes, a los romanos no les gustaban nada las cicatrices y, por ejemplo, en el caso de los hombres, estaba muy mal visto que tuviera cicatrices en la espalda, porque eso podía insinuar o que había huido de una batalla o que había sido azotado, así que iban a una especie de cirujanos para intentar eliminarlas. En el caso de las mujeres se solían hacer rinoplastias, operaciones de nariz,
¿Por qué?, os preguntaréis. Pues porque era un castigo bastante habitual a las adúlteras y a las ladronas cortarles la nariz, así que también acudían a este tipo de especialistas para intentar disimular su vergüenza. Hay casos documentados incluso de eliminación de mamas en los hombres, y para los dientes utilizaban huesos o piezas de marfil para sustituir aquellos que faltaban. Sin duda me parece fascinante. A ver, evidentemente debía ser una carnicería y los resultados probablemente no serán como los que vemos hoy en día, pero es increíble que ya en aquella época los romanos se sometieran a intervenciones más o menos quirúrgicas para intentar mejorar su aspecto. Y con esta imagen, como poco perturbadora, ha llegado el momento de cerrar este episodio sobre la higiene y el acicalamiento en la época romana. Sin duda, si miramos atrás, es curioso cómo nuestros antepasados ya hacían toda clase de locuras para intentar mejorar su físico. No seré yo quien juzgue estas cosas, pero sí os pido por favor que no hagáis estas prácticas en casa. Este podcast y este vídeo es meramente informativo. Espero que no os dé la idea de cepillaros los dientes con orina. Y hasta aquí un nuevo capítulo de La Vendetta de Remo. Espero que os haya gustado, sobre todo con este nuevo formato que es el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido y, como siempre os digo, yo no soy historiadora, yo solo cuento historias, y si esta os ha interesado os animo a que la compartáis con todos aquellos que queráis y que os suscribáis y me deis like si queréis, tanto aquí como en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, un capítulo más. Sabéis también que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram y también en Twitter en @vendetta de Remo. Hasta entonces, cuidaros mucho, un beso enorme.